Los dos nos quedamos callados mirándonos en silencio. No se escuchaba en la casa otro sonido más que el triste llanto de la desdichada niña. Semanas después, yo dormía tranquilamente cuando escuché ruidos y murmullos. Por miedo no me levanté, pero quien sí se despertó un poco asustada fue Orobelia, quien inmediatamente se abrazó a mí y juntos miramos por no sé cuánto tiempo la puerta y como sombras de pies pasaban de un lado a otro. Horas después no se escuchaba nada. Todo quedó en silencio. Al día siguiente, Orobelia y yo salimos del cuarto y vimos a mi papá que estaba sentado en la mesa del comedor, con la cabeza metida en sus brazos y una botella de licor vacía. Papá se había emborrachado. Yo corrí y abracé a mi padre. Sentí lástima mirarlo así. Cuando sintió mis manos sobre sus hombros se levantó la cabeza y con ojos vidriosos y rojos por el licor me dijo con voz triste y acabada: se fue, hijo, ella se fue, nos ha abandonado. Papá, Esther se ha ido con otro hombre. Yo no lo podía creer, porque papá lloraba así por una señora que solo había estado en nuestras vidas unos meses y que no nos había dejado nada bueno. Yo me abracé a mi padre, lo necesitaba tanto. Me sentía muy solo y necesitaba que él me explicara qué estaba sucediendo, porque nuestras vidas no eran igual como antes que ellas llegaran. Papá, tengo miedo. No quiero perderte. Yo abrazado a mi padre lloraba, muerto de miedo, miedo a que nuestras vidas no fueran igual como antes, miedo a que esa mujer volviera, miedo a perder a mi padre. Orobelia seguía pegada a mi diferencia de mí. Ella no lloraba aunque había escuchado que su mamá se había ido y se había llevado sus cosas. Mi padre se limpió las lágrimas y me miró a los ojos. No llore, mijo, todo va a estar bien. Tú y yo seguiremos juntos y ninguna vieja loca nos va a separar. Mi papá me abrazó muy fuerte y los dos lloramos. Después Orobelia se abrazó a nosotros y con su dulce voz dijo: papá, Miguel. Mi padre me soltó y me hizo a un lado. Con ternura infinita levantó en brazos a Orobelia y le agarró la barbilla y le dijo tiernamente: mi niña, yo seré tu papá, y Miguel tu hermano. ¿Quieres quedarte con nosotros? Yo no entendía lo que mi papá quería decir con esas palabras. Al principio no le di importancia porque creí que era porque se encontraba muy borracho, pero Orobelia, al escucharlo decir eso, se abrazó a él feliz y no dejaba de decirle papá. Ese día no fui a la escuela. Papá nos llevó al campo y anduvimos con él casi todo el día. Cazó unas codornices que las asó en una improvisada fogata y eso comimos los tres. Después nos fuimos a bañar al río y regresamos muy cansados pero felices a la casa. En el pueblo se corrió rápidamente la noticia que Esther había huido con un forastero y había abandonado a mi padre. También se hablaba mucho que no le había importado Orobelia, y casi toda la gente estaba indignada por tan cruel abandono. Ella, por andar de libertina, había abandonado a su única hija. Mi padre se volvió muy callado y no le gustaba escuchar los rumores que se escuchaban de Esther. En casa todo volvió a la normalidad. Papá se llevaba a Orobelia al campo mientras yo iba a la escuela. Cuando yo llegaba me hacía cargo de ella y papá se iba a terminar el trabajo que no podía hacer por cuidar a Orobelia. Y cómo olvidar que, por más que papá y yo quisimos arreglarle un lugar a ella para dormir, siempre iba a dar a los pies de mi cama. Ya hasta me estaba acostumbrando a que ella amaneciera en mi cama todas las mañanas. Pasaron 6 meses después que Esther se había ido y Orobelia no la extrañaba. No preguntaba por ella, ni le lloraba, más bien extrañaba a mi papá, cuando él tenía que ir a otro pueblo a traer semillas o maquinaria que necesitaba para sus campos. A pesar que no me gustaba que mi papá se sintiera tan cercano a Orobelia, pues ellos compartían mucho tiempo juntos. A veces sentía celos pensando que ya quería más a Orobelia que a mí. Yo notaba cómo la niña se encariñaba más y más con mi papá. Llegó el momento que los dos peleábamos por tener el cariño de papá.
pero ella con su dulce mirada lograba que mi papá le pusiera más atención a ella que a mí. Incluso Orobelia y yo con el paso de los días comenzábamos a tener una cierta rivalidad y competencia. Jugábamos mucho pero también discutíamos y ella siempre que algo no le parecía corría hacia mi padre y entre los dos me obligaban a hacer lo que Orobelia quería. Así ella se fue ganando el lugar en la casa como la consentida y la mimada de papá. Su mamá no regresaba ni se sabía nada de ella y un día mi padre fue al registro para ver el acta de nacimiento de Orobelia. Quería saber cuándo era su fecha de nacimiento y sus reales apellidos, pero por más que buscaron no encontraron ningún documento que indicara cuándo había nacido y quién había sido su padre. En el registro le dijeron que fuera a los pueblos cercanos para ver si en algún pueblo había sido registrada, pero papá no tenía ni el tiempo ni el dinero suficiente para ir y venir de pueblo en pueblo, pues esos asuntos le tomaban mucho tiempo. Orobelia tenía que asistir al kinder, pero en la escuela, a pesar de que conocían su situación, no la quisieron admitir por no tener apellidos ni fecha de nacimiento. Mi padre y yo le fuimos enseñando algunas cosas, pero ella necesitaba ir a la escuela, así ella aprendería y mi papá tendría todo su tiempo para trabajar. 2 años después, mientras mi papá enseñaba a nadar a Orobelia en el río y yo desde mi piedra favorita los veía divertirse, pues ahí mismo estaba haciendo mi tarea. Orobelia muy alegre le preguntó: «Papá, ¿cuándo es mi cumpleaños?». Mi padre y yo nos miramos, confundidos y sin saber qué contestarle a la niña. Mi papá no quería mentirle, pero a sus 7 años ella no iba a entender toda la situación legal. Yo ya había cumplido 15 años y estaba terminando la secundaria y mi papá estaba viendo opciones en diferentes escuelas para yo poder ir a estudiar la preparatoria y hacer una carrera. Dejé mi tarea a un lado y me le quedé mirando a Orobelia. En 2 días, mi padre se me quedó mirando sorprendido, aprovechando que Orobelia se hundía al agua, mostrándonos que ya sabía nadar. Él me hizo señas incrédulo, y yo me puse el dedo en la boca indicándole que no dijera nada. Orobelia salió del agua y con su rostro radiante su mirada se dirigió hasta a mí mientras agarraba aire para seguir chapoteando en el agua. Me respondió feliz: «¿En 2 días has dicho?». «Sí», le contesté serio. Papá, ¿has escuchado eso? En 2 días es mi cumpleaños. ¿No te hace eso feliz?». Sí, hija, claro que eso me hace feliz. Se me había olvidado que en 2 días es tu cumpleaños. Yo sentado desde la piedra los miraba y vi como Orobelia nadaba con más entusiasmo y riendo le lanzó agua a mi papá y le gritó: «Papá, ya te descubrí, no se te olvidó mi cumpleaños. Lo que pasa es que me tienes una sorpresa, ¿verdad?». Mi padre no pudo resistirse y riendo también le lanzó agua con las manos mientras le respondía: «El sábado te tenemos una linda sorpresa, voy a tener un pastel». Yo comprendí su alegría. Era tan chica y tan ingenua que no se dio cuenta que justo en ese momento mi papá y yo le estábamos inventando un cumpleaños. «Y también vas a tener globos de muchos colores». Mi papá nadaba con Orobelia. No quería dejarla sola, pues aún no confiaba dejarla sola en el río. Orobelia reía muy contenta. La noticia de que en 2 días sería su cumpleaños la había puesto muy alegre. Desde ese momento Orobelia no paró de hablar. Contaba historias confusas y locas sobre fiestas de cumpleaños de amigas fantasmas. Ella misma en su inocente imaginación se hacía una idea de cómo sería su fiesta de cumpleaños.